Vamos a orar al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a los hermanos que no han podido llegar todavía, que los ayude a llegar en esta mañana. Señor, bendiga a nuestro hermano Sergio. Señor, bendiga a nuestro hermano Tito y a los hermanos de allá de los kilómetros, a nuestro hermano Germán, a nuestra hermana Mica. Señor, los bendiga, que la gracia pueda ser revelada a ellos como lo fue a nosotros, que el velo pueda caerse, aunque el velo se está cayendo, ¿no? El velo se está cayendo, y la gloria de la gracia está iluminando sus corazones, pero que ellos puedan descubrir no solamente la gracia, sino la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que damos gracias al Señor por eso. Amén, hermano. No sé cuál es su petición en esta mañana. Yo pido por una hermana que está pasada, Laura. Amén. Bueno, Gloria a Dios. tiene unos conflictos, pero bueno, yo le dije que tiene que entregar toda su vida, ¿no? Al Señor. Amén. Y el Señor va a restaurar Toda su todo vida. impedimento, ¿no? Que Amén. no la deja llegar a la congregación. Amén. Gloria a Dios. Laura. Amén. Señor bendiga la vida de nuestra hermana. También que el Señor bendiga la vida de la sobrina de nuestro hermano Tito. Ella tuvo un accidente y tienen que operarla. Y es muy costosa la operación. Pero bueno, ella está confiando en el Señor. Que el Señor la sane si es su voluntad y si no que provea lo que necesita para ser operada. Igual que nuestro hermano Germán. Que el Señor bendiga su vida. Amén, hermano. No sé si hay otra petición, perdón. Amén. Amén. La desesperación demuestra que uno no confía, así que tiene que confiar en Dios únicamente para poder sanarse, porque los médicos experimentan con el cuerpo humano, pero solamente Dios sana. Dios puede sanarla en todo sentido, no espiritualmente, que el Señor la pueda salvar. Y bueno, mi mamá muy joven, tiene 67 años, y tiene una vida totalmente perdida, pero bueno, lo que los médicos le dicen es, para ella es muy desalentador, ¿no? Así en la cadera. Y bueno, el Señor bendiga, solamente Dios. Bueno, también por mi hermana que ayer estuvo compartiendo la palabra, ellos conoció el Evangelio una vez por medio de una desesperación, de un problema, pero después bueno, ellos vuelven a su encantamiento del mundo y todas esas cosas, ¿no? Por ella, ¿no? Que todo lo que ayer le compartí, que la deje pensar, que la pueda meditar. Por mis dos hermanos, por sus hijos, por un hijastro de mi hermana que también le gustó la palabra, por su novia, porque el Señor me dé, la palabra no quede vacía, ¿no? Que ellos puedan quizás también despertar para la gloria de Dios. Amén. Por todos mis hijos, hermano. Amén. Que Dios les quite el desinterés que tienen por Dios, por su palabra, por mi hogar. Que el Señor bendiga a toda la iglesia, al hermano Fabio, que el Señor la firme cada día más a pesar de las luchas, de los pruebas, y por todos los santos, hermano. Amén. Señor bendiga la petición de nuestro hermano Antonio. Amén, amén. No sé si hay alguna otra petición, hermano. Si no, vamos a orar. Gloria a Dios. Pido oración por Axel, por la fe, que el Señor también que puedan conocer esta casa. Amén. 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 Que el Señor bendiga la vida de esa familia, hermano. Amén. No sé si hay otra petición, si no, vamos a orar, hermano, en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, sabiendo, Señor, que podemos acercarnos, Señor. Antes nadie podía acercarse, solamente, Señor, aquel que había sido puesto por ti, aquel sumo sacerdote, Señor, y tenía una manera, Señor, de acercarse, Señor. Pero ahora, Señor, gracias que tú has abierto el camino nuevo y vivo al Padre y podemos acercarnos confiadamente, Señor. Ahí podemos encontrar el socorro, Señor, oportuno para nuestras vidas, Señor, para la angustia, Señor, para el desánimo, Señor. Podemos encontrar el socorro en ti, Señor. Podemos encontrar las fuerzas en ti, Señor.
Por eso, Señor, te rogamos en esta hora que tú bendigas la vida de los hermanos, Señor. Que avives el fuego del don que está en cada uno de nosotros, Señor, que tú has puesto, Señor, en nosotros. Señor, bendice a los hermanos que no han podido llegar, ayúdalos, Señor. Bendice a nuestro hermano Fabio, Señor. Ayúdalos, Señor, prospéralos, Señor. No solamente materialmente, sino espiritualmente, que él pueda crecer en esta gracia, Señor. Que la gracia pueda cautivarlo, Señor, a él, a toda su familia, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Germán, Señor, a nuestra hermana Mica, a los hermanos de aquel lugar de los kilómetros, Señor, que ellos puedan ser ganados por esta gracia, Señor. Por Raquel, por su hijo, Señor, que tú los bendigas, Señor. Ellos te han conocido, pero no han conocido la gracia que puede hacerlos libres, Señor, de toda situación, de todo pensamiento, sentimiento, Señor, que va en contra de tu palabra, Señor. Oh, Padre amado, gracias te damos por el privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque no fue solamente un conocimiento que tú nos impartiste, sino que fue tu vida misma, Señor. Y en esa vida, Señor, nosotros podemos descubrir, Señor, la gran capacidad que hay, Señor, para poder ser más que vencedores, Señor, sobre todas circunstancias, Señor, que nos rodea, que nos persigue, Señor, para desanimarnos y quitarnos del camino, Señor. Oh, Padre amado, ponemos todas estas cosas en tus manos, sabiendo, Señor, que tú harás mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Te rogamos por la familia de nuestro hermano Antonio, por sus hermanos, por sus hijos, por su esposa, Señor, por la familia de cada uno de nosotros. Mira a todos aquellos, Señor, que nos rodean, Señor, y que aún todavía no te conocen, o que te conocen y no han decidido entregar su vida a ti, Señor, que tú los ganes, Señor. Que seas tú, Señor, manifestándote de cualquier manera a ellos, Señor, para que ellos puedan ser ganados por tu gracia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir, siéntase libre, hermano. Gracias, Señor amado. Te alabamos. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Te alabamos, Jesús. Saludo a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Gracias por el regalo maravilloso de la vida que nos da el Señor y poder disfrutarla. Luego dice el Señor que tenemos vida y vida abundante. Y creemos en eso. Creemos que la abundancia es la que nos hace feliz. La abundancia del Señor. No la abundancia que nosotros buscamos, sino nos dio una vida abundante. Así que en esa abundancia está nuestro disfrute, nuestro gozo. Le damos gracias, Señor, porque su vida es tan suficiente, tan vasta para nosotros, que a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que a veces viene, porque nosotros tenemos la vida de Dios y una humanidad con la cual cargamos, ¿no? Que es la que a veces nos trae desaliento, nos trae desánimo cuando no ponemos los ojos en Jesús. Cuando quitamos por un segundito, a veces un ratito los ojos del Señor, en esa humanidad nos trae desaliento, ¿no? Y a veces estamos tan ansiosos por otras cosas, por muchas cosas. Incluso a veces también por las mismas cosas de Dios. Estamos ansiosos. Y cuando no suceden, produce algo que no es lindo. Produce como un sufrimiento, ¿no? Así, ¿no? Y el Señor dice, echa toda tu ansiedad. Echa toda tu ansiedad sobre mí, dice. Y lo que podamos poner nuestra ansiedad por todas las cosas, aún por las cosas que Dios tiene para hacer. Porque el Señor es que va a hacer. Y la ansiedad no nos lleva para nada bueno. No nos hace a veces hacer cosas que no provienen de Dios, ¿no? Que no nos sirven. Esta semana escuchaba que se hablaba sobre ese tema, ¿no? Escuchábamos al Señor hablándonos sobre cuál es la palabra, cuando es Dios y cuando no es Dios. Pero hay algo que yo marcaba, ¿no? En lo que hablábamos. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿no? Y decía, si nosotros hablamos la palabra de Dios y no produce, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es maravilloso que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice, mi palabra no vuelve vacía. Pero la responsabilidad también está en la persona, en aquel que anhela. Como siempre decía Pablo, le dice, ¿quieres? El Señor le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres
¿Vio? En cuanto nosotros deseemos al Señor como nuestro suministro, como nuestro gozo, como nuestro disfrute, cuánto nosotros lo anhelemos al Señor, cuánto anhelamos de que el Señor sea esta vida que dice, ¿no?, que es una vida abundante, una vida rica, ¿vio? Pero es rica para nosotros y nosotros no podemos hallarle el disfrute, ¿viste? La comemos como una comida cualquiera, entonces no produce el disfrute, porque lo comemos, pero no, el Señor dice que Él es rico para los que le quiere, es rico. Si le comemos, Él produce en nosotros algo, ¿vio? Un deseo más. Cuando yo como algo rico, quiero algo más, ¿vio? Y me siento satisfecho y contento porque he comido algo rico que produjo en mí una alegría enorme. Cuando yo como al Señor y lo disfruto, produce alegría, y entonces produce gozo, alegría. Ahora cuando yo leo la palabra sencillamente, o me dedico a leer o a estudiar, y me produce un conocimiento, que a la vez con todo el conocimiento y todo, Dios no produce lo mismo. Por eso el Señor dice que Él es rico para darnos a nosotros, Él es rico. Y bueno, le doy gracias al Señor por eso, que el Señor cada día nos ayuda, porque yo también a veces me desaliento, porque tenemos una humanidad, la vida de Dios está en nuestro espíritu, pero también hay una humanidad, y cuando a veces quitamos un ratito los ojos, vienen pensamientos opuestos a lo que la palabra de Dios dice, ¿vio? Y pensamientos opuestos, como me pasa a veces, muchas veces a mí, pero gracias al Señor, que Él es el que produce en mí de vuelta el deseo, Él produce en mí. Yo hoy el deseo, ayer no pude llegar, hoy quiero, que sí, pueda llegar, que no haya semáforo, no había nadie. Parecía que andaba solo en la ruta, gracias a Dios, porque podría haber llegado 10:30, pero 10:05 ya estaba acá. Y venía escuchando ahí la predicación del hermano y pidiendo a Dios poder llegar, ¿no? Y bueno, porque para poder escuchar, aunque sea, para poder disfrutar, para poder saludarlo a los hermanos y poder... Y a veces también me desaliento, cuando mi humanidad, ¿vio? Quito los ojos del Señor y por ahí lo pongo en los problemas, lo pongo en la situación, el problema del hogar, de la pareja, de los hijos, y bueno, y viene el desgano a veces. Yo digo que el Señor pareciera como que no está haciendo nada a mi favor, pero el Señor lo hace en mí, y eso es lo bueno, porque el Señor después pone en mí el deseo de estar con Él, no importa de los problemas siguen ahí, pero en mí cambia, mi sentimiento cambia, ya no me pongo los ojos en mi problema, ya se pasa ese, como dije recién, ¿no? Que ese desaliento que a uno le viene. Y bueno, le doy gracias a Dios, hermano, por eso. Soy un agradecido a Dios por lo que Él hizo, por haberme salvado, por haberme dado entendimiento, por haberme dado la revelación de su palabra, y poder disfrutar con los pocos, muchos santos, ¿no?, que tienen la vida de Dios y que la pueden disfrutar. Y no es que todos no estemos ansiosos, sino que con paciencia esperemos y confiemos en el Señor, que a medida que nosotros le permitamos al Señor, dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Muchas veces somos muy pronunciadores de la palabra, pero no entendemos el contexto de lo que la palabra nos quiere enseñar. No, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y listo. No, pero de acuerdo a cuánto yo quiera, si yo le permito, si yo deseo que aquel que comenzó la obra en mí, cuando yo le acepté, siga produciendo en mí la transformación o la vivificación de este cuerpo, para que algún día, como decíamos y leíamos en la semana, ¿no?, que cuando el Señor venga nos encuentre cuerpo, alma y espíritu irreprensible, ¿no? Pues el Señor tiene que seguir trabajando. Decía el hermano que la vida del Señor se tiene que ir formando, ¿no? Porque Él está ahí, pero Él tiene que tomar una forma, y es la forma de un hombre. Y le doy gracias al Señor por la victoria que me trae, porque no me quedo en el problema, sino que gracias al Señor que Él viene a nuestra mente y nos ayuda por medio de su palabra, que es la palabra de Dios. Entonces yo escuchaba, bueno, quería leer en el 2 de Corintios, así breve para compartirle, porque en esto pensaba. Primeramente pensaba un capítulo, le comparto, ¿no?, lo que estaba leyendo sobre, en el libro de Romanos, cómo parecía que nosotros no hubiésemos pasado ya por esa situación, ¿no? Primeramente voy a leer, porque por algo el Señor, el libro de Romanos, en el capítulo 1, a ver si usted se acuerda bien, porque no sé por qué, pero... porque vio que cuando dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron... no sé si era el capítulo... 28. El 1:21.
Del 1 al 21, gracias, hermano. ¿Cuál decía usted, hermano, Ramón? ¿18? No, el 21. Ah, 21, está bien. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su corazón, dice, falto de entendimiento fue entenebrecido. Hablando de aquellos, ¿no? De que Dios se le manifestó y habiendo visto lo que Dios hizo y cómo la creación, pero ellos no le glorificaron a Dios. ¿Vio? Dice, no glorificaron a Dios como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y a veces nosotros, ¿no? En nuestro vivir, habiéndole, nosotros sí le conocimos y sí le recibimos y sí le tenemos, pero tenemos que glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros pensamientos, glorificar a Dios y aún más, dice, y ser agradecidos. Nosotros somos agradecidos por lo que Dios hizo. Dice, pero a veces pareciera que no somos agradecidos con Dios, ni tampoco glorificamos a Dios como Dios, ¿no? Y le daba gracias, Señor, por eso, porque Él pudo, nosotros podemos glorificarle a Dios, podemos darle gloria a Dios en nuestro andar, en nuestro vivir, ¿no? En nuestras palabras, en nuestro expresar, ¿sí? Y tampoco le dieron gracia, dice. Y eso es maravilloso, que nosotros le podemos dar cada día. Ser un hijo desagradecido es muy malo, hermano. Usted sabe que es padre y que ha criado muchos hijos. Cuando un hijo es desagradecido por el amor del padre, por lo que el padre, por el sacrificio, duele muchísimo. Imagínese en Dios. Cuando nosotros no le glorificamos ni le damos gracia. Señor, mira lo que tú has hecho, aleluya. Mira lo que tú has hecho, Padre. Ahora, Dios, es maravilloso lo que Dios hizo. Una mente natural no lo entiende, pero nosotros no tenemos cómo decir que no lo entendemos. Lo que Dios hizo. Pero mira lo que has hecho. ¿No? Y entonces me meditaba en esto esta semana y decía, ¿cómo puede ser que haya tantos hijos desagradecidos a Dios? No darle gracias todos los días, cada segundo, gracias por lo poquito, porque estamos vivos, porque somos parte de un cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, porque Él es la cabeza, porque Él es nuestra vida. Agradecido a Dios por habernos hecho participantes de esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos y le damos gracias, Señor. Y bueno, esa palabra, ¿no? Que podamos nosotros ser hijos de Dios, glorificadores de Dios y agradecidos. Y en el libro de en el 1 de Corintios, quería dejarle así unos versículos nada más. Y yo, hermanos, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo, era 4, pero voy a leer desde el 1. Y yo, hermano, cuando fui a vosotros, dice, no fui anunciados el misterio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, sino con demostración y temblor, dice. Y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces pensaba en esto, escuchaba hoy que el hermano hablaba sobre cómo Pablo él fue derramado en libación. Pero lo que fue derramado en libación de Pablo fue la vida que él se producía en él. Toda esa vida que le dio, él la derramó por los hermanos. Y me maravillaba en esto, dice, porque que él no fue con palabra de humana sabiduría. Y la sabiduría es el razonamiento, el pensamiento natural, humano. Pero no fue con palabra de sabiduría, dice, para anunciar el misterio, porque no se puede anunciar el misterio con la sabiduría del hombre. No se puede anunciar el misterio que es Cristo como la cabeza, Cristo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esas cosas no se puede anunciar con sabiduría, ¿por qué? Porque no tiene recepción. No la puede, es como la onda de la radio, como hablábamos muchas veces, no se entiende, ¿vio? Cuando es la humana sabiduría, entonces no produce en el otro que pueda algún día transmitir él, porque no lo está recibiendo, porque está viniendo de la sabiduría humana, no tiene la capacidad, no tiene el poder, porque Pablo dice que los encomiendo a Dios y a esta palabra de gracia que tiene poder para transformarlo, dice, ¿vio? Entonces como no está captando la onda, porque no viene por medio de la sabiduría de Dios, no viene por medio del Espíritu, viene por el conocimiento de lo que uno adquiere, no puede recibir el otro, entonces no produce.
pero la palabra es la palabra de Dios. Dios no produce cuando no está, como Pablo dice, porque él no fue a saber nada de nadie ni a sus problemas, sino a Cristo y a este crucificado. Pero lo más importante, dice, y estuve entre vosotros con debilidad, o sea, dándole lugar, cuando soy débil, cuando él era él, el Señor estaba en él. Fue con debilidad, no creyéndose, dice, algo que no era, sino que viviendo lo que él era. Dice, con temor, y el temor es algo que es interno. El temor es un sentimiento interno, y el temblor es una expresión externa. Es una expresión externa, es una reverencia, es algo. ¿Y cuál era el temor y el temor? De no pasar a Cristo por alto en lo que él estaba hablando. De no pasar al Señor, todo provenía del Señor, no pasaba nada fuera del Señor. Eso era su temor y temblor, de no decir nada que no entrara dentro del misterio de Cristo. Sus palabras entonces la palabra era con temor y con temblor. Dice, y eso me encanta porque yo me sentía tan falto, tan lejos. Y a veces me emociono tanto, pero cuando hablo a Pablo, cómo él habla, cómo dice él, cómo él transmitió la vida de Dios, digo, Señor Jesús, ¿cuánto a nosotros nos falta? ¿Cuánto nos falta de tomar de su gracia, tomar y tomar para poder ser y poder manifestar lo que él manifestaba? Y ni mi palabra, dice, fíjese, no dice ni la palabra, dice ni mi palabra, porque él estaba hablando la palabra, pero salida de su boca ya es mi palabra, ya no es sola la palabra. Pero él estaba hablando la palabra de Dios, pero él dice acá, y ni mi palabra, ni lo que él proclamaba, como nosotros proclamamos, y a veces lo proclamamos, pero desde acá, él dice que no. Dice, ni mis palabras, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas, ¿vio?, de sabiduría, ¿vio?, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Palabras del Espíritu ya no son palabras de humana sabiduría, sino ya son palabras que producen en el otro. ¿Vio? Ya se puede entender perfectamente. El hermano puede ser conmovido por lo que está escuchando, cuando nace del Espíritu y del poder. Pero para eso tenemos que, como decía Pablo, vivir en él. Para mí el vivir era Cristo. Y eso es lo que muchas veces a mí al menos, me desalienta y digo, pero si yo me callo, si me siento, ya lo hice una vez, no me sirve para nada. Yo sigo y le digo, Señor, pero el Señor me alienta a seguir y a seguir. Y eso es lo maravilloso, que podemos seguir y podemos ir cada día más. Y el Señor por algo nos dice, nos perfecciona para no quedarnos, sino para avanzar aún más adelante. Porque usted lee algo así y dice, wow, Señor, cuánto me falta. Y ni mi palabra, ni mi proclamación, porque yo proclamo que soy un hijo de Dios, que Cristo se llevó las enfermedades, que el Señor, y proclamamos tantas cosas. Pero Pablo dice, ni mi palabra, ni lo que le transmití, nada vino de la humana sabiduría, sino del Espíritu y del poder, nacían de la vida que estaba en él. Y él estaba persuadido, convencido, no era su palabra, que era la palabra de Dios, y que la palabra de Dios dice así, no puede ser equivocada, ni puede ser un error. Entonces él estaba seguro de lo que hablaba, por eso la palabra lo acompañaba con prodigio, y lo acompañaba con milagros, porque en él estaba la persuasión. Él era persuadido de lo que hablaba, porque yo creí, hablé. Nosotros a veces hablamos, pero no creemos. Yo creí, hablé, porque creí, hablé. Nosotros también creemos, dice. Por eso hablamos, porque si no creemos, la palabra no produce. No está que la palabra, si yo digo la palabra de Dios, un versículo de Dios, si no produce, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero nace del Espíritu, no nace del conocimiento, del razonamiento. Y razonamos y vemos, pero ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, sino lo que el Espíritu le mostró. Entonces, el Espíritu no puede fallar, no puede equivocarse. Como dice siempre el pastor, y la palabra de Dios es así, está a reclamarle a Dios si no funciona. Pero ¿cuántas veces probamos? ¿Cuántas veces le permitimos a lo que recibimos desde acá arriba y le decimos, amén, vamos a hacer así? Entonces, ¿cómo vamos a comprobar? Si no probamos, si no admitimos, si no aceptamos lo que la palabra dice y lo pongo por obra, lo pongo por práctica.
Y eso es maravilloso. Entonces, si yo no lo practico, no puede producir en mí. Yo nunca voy a experimentar lo que la palabra de Dios produce en mí. El perdón, nuevo sentimiento, nuevo entendimiento, nueva capacidad. Nunca voy a experimentar, siempre voy a estar ahí. Entonces yo de acá veo que no produce. No produce. Entonces me causa a mí una angustia, me causa, Señor, estoy haciendo mal mi trabajo. Yo, Señor, ¿por qué no produce? No produce. Pero no es que no produce, sino que es que no lo puede recibir. Primeramente cuando no estamos como Pablo, y segundo cuando nosotros no tenemos los oídos. ¿Vio? Porque dice que él también, como los otros, le había dado la palabra, en una parte dice, pero no la recibieron porque no fue acompañada de fe. Y algunos nosotros como hijos de Dios, no glorificamos a Dios, ni tampoco somos agradecidos. Y vivimos una vida así, y así queremos seguir, y así queremos edificar, y así queremos... Y a veces a mí me agarra esa desesperación y esa ansiedad cuando estoy ansioso, y bueno, yo digo, no, dejo la ansiedad. Porque si no me enojo conmigo mismo, me lucho, y no me produce nada lindo, no me siento bien. Siempre me falta un peso, ¿no? Pero le doy gracias al Señor, porque Él produce en mí y Él me da la tranquilidad y la seguridad de que si yo quiero, Él lo va a hacer. Y si usted quiere, y cada uno que acepte y quiera y esté dispuesto, la palabra va a ser bien recibida y va a producir, porque la palabra de Dios produce. La palabra de Dios no vuelve vacía nunca, produce. Está en el que la recibe y está en el que la transmite. Es una conexión ahí para que se escuche la predicación a la perfección. Cuando yo escuchaba a la predicadora, antes que a veces estaba lejos, 3 palabras escuchaba, la otra no, había un ruido ahí, y no es lindo, porque no sé lo que dijo antes, no entendí, entonces no puedo. Cuando no estamos nosotros, así como Pablo, viviendo así la vida de agradecidos y vivir y darle lugar a la vida para poder ser transmisores, y difícil que produzca porque no se entiende, no se puede escuchar. Y bueno, le damos gracias a Dios porque Él nos enseña cada día. Como decía, sabemos que no somos los mismos, ni los que están escuchando, seguramente hay muchos que nos escuchan. Saben que no somos los mismos, pero nos falta mucho. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos ni de los que nos esperamos, sino de los que esperamos en el Señor y confiamos. Para que podamos, el Señor, como dice la palabra, comenzó una buena obra y si yo le permito la va a terminar. Y si yo no le permito, el Señor no puede hacer nada. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos. De este lugar, del otro lugar, los que nos escuchan, los que están lejos, los que están cerca, para que el Señor pueda hacer su obra con nosotros, que ellos les permitan a esta gracia. Hay mucha gente que dice conocer la gracia, o queremos que la conozcan a la gracia. Conocer a la gracia es conocerlo a Dios, permitirle a Dios. Conocer la gracia no es solamente conocer que somos salvos por fe, y ya está. Conocer la gracia es permitirle a Dios que cada día se transmita en nosotros y que nos ponga sus sentimientos, su mente, su pensamiento, y cuando Él se duela, me duela, y cuando Él se enoja, me enoje, y cuando Él... Pero permitirle a Dios, eso es conocer la gracia, conocer lo que es Dios dentro de nosotros, porque entonces sí produce. Que el Señor me ayude a mí primeramente, que tengo mucho, pero confío en el Señor, hermano. Confío y espero, y sé que Dios lo va a hacer, porque yo quiero. Yo quiero que el Señor haga en mí. Yo quisiera ser, no quisiera ser como muchas veces lo hago. Quisiera ser entero, completo. Quisiera que mi palabra no venga de así. Quisiera que mi palabra llegue y la persona la pueda recibir. Y yo me alegre después de verlo, que la recibió y que la palabra produjo. Entonces yo me siento bien, como en una escuela, una maestra que ve que su alumno se quedó y el otro pasó. El que se quedó le produce angustia porque se siente ella fracasada, porque no produjo. Pero también puede ser que el alumno es un distraído, no le interesa y no pasó, pero ella se siente responsable. Pero no se puede agarrarlo de la oreja y pasarlo de grado, porque sí, sino que él tiene que decir, Señor, quiero aprender. Me puede dedicar más tiempo, yo necesito pasar de grado. Bueno, así también el Señor. Que el Señor nos dé ese carácter, Pablo que tenía, ese carácter de, como de siempre la palabra, el versículo que siempre me lo aprendí en memoria, que Nico dice, es el versículo que dice, para mí no me es gravoso hablarlo siempre las mismas cosas, porque sé para vosotros es favorable, es bueno, es útil. Y muchas veces decimos otra vez repitiendo, pero no es porque uno lo repita, sino porque el que está del otro lado no la puede captar y tampoco la pone por obra, tampoco la puede experimentar. Entonces nunca va a tener
una transformación. Que el Señor le bendiga, amado, y muchas gracias le doy al Señor por haber podido llegar, por el día de ayer, y bueno, y hoy también le pido al Señor por mi nieto, hoy cumple un año más de vida. Impresionante cómo pasa el tiempo, y estoy muy feliz, aleluya, porque mi nieto, el Señor, intervino. Hemos orado mucho por él. Al añito le agarró una enfermedad que no le daban, y sin embargo tiene 8 años y es fuerte como un toro, inteligente como el abuelo. Bueno, no tanto. Que el Señor bendiga, amado. Señor, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias. Señor. Amén, amado. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Antonio. Y gracias porque nosotros sabemos, como decía el hermano, sabemos que la gracia produce. Sabemos, lo hemos comprobado. Tal vez hace mucho que no lo experimentamos, pero lo sabemos. Lo sabemos que la gracia produce, y produce, como hablaba el pastor estos días, produce a Cristo en nosotros. ¿Vio? Pablo decía a los Gálatas, dice, sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Vio? Y eso trae sufrimiento, sí, trae sufrimiento, pero no el sufrimiento que nuestra mente humana piensa, ¿vio? De que no va a tener para comer, de que no va a tener dónde vivir, sino el sufrimiento, el desespero, porque Cristo sea formado en el hermano, ¿vio? Es una agonía, es un padecimiento en nosotros, que Cristo sea formado en el hermano, ¿vio? Y nos desespera. Pero ahí el Señor nos dice que tenemos que descansar, que el que hace la obra es Él. Él produce a Cristo en el hermano. Él mismo se produce a sí mismo en el hermano, porque Él es la vida. Y fíjese qué maravilloso. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Y le voy a entregar al pastor, así yo levanto la ofrenda. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, Así es, amén. a fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, agradecidos por tu gracia maravillosa, Señor, Amén, Señor. la cual nos salvó, Señor, nos justificó, nos trajo hasta aquí, Señor. Amén. Señor, y nos sostiene cada día, Señor, nos hace ver, Señor, las situaciones desde los lugares altos donde tú nos has sentado, Señor. Gracias te damos por todas esas cosas y nos hace ver la esperanza que está puesta delante de nosotros, Amén. Señor. Señor, nunca la gracia nos lleva a poner la vista en esta tierra, sino en las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Amén. Bendice, Señor, a los hermanos. Señor, recompénsales conforme a tu voluntad. Señor, ellos han declarado la fe, Señor, en esta mañana, reconociendo, Señor, de que tú les has provisto, Señor, de trabajo, de salud, Señor, de una nueva vida, Señor. Señor, y han venido, Señor, reconociendo, Señor, que tú lo has hecho. No fuimos nosotros, sino que fuiste tú, Señor amado. Bendice ahora la vida de tu siervo, Señor, úsalo conforme a tu voluntad, Señor, y danos el alimento en este día que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Alabado sea tu Gracias le damos al Señor. bendito sea tu Bendito sea el nombre del Señor. amén, Jesús amado. Y estaba pensando sobre el anexo de allá del 41.700. Te alabamos, Jesús. ¿No? Y estaba pensando también en la iglesia acá, central. Y bueno, y también en al hermano Juan, en la hermana Rosemary. Y hay que
coordinar, por así decirlo, un trabajo, una tarea entre todos para poder traerle gloria al Evangelio, ¿no? Esta semana me pasé leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y veía cómo, quería saber cómo Pablo, él servía al Señor después de su conversión. Él fue declarado o fue llamado Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Anteriormente era llamado Saulo. Y bueno, y el apóstol, él lo único que hacía era lo que se le había encomendado. Digo que era predicar. Él iba por todos lados con Bernabé, con Juan Marcos, con otros hermanos y predicaba la palabra de Dios en la sinagoga. Era una tarea y un trabajo. Y eso no le traía ningún bienestar a él, ¿no? Sino que le traía persecución, le traía cárceles, azotes, pedradas. Y bueno, pero el trabajo que le había encomendado el Señor a él. Y me encontré ahí en el pasaje donde un cierto profeta Agabo le había profetizado a Pablo que iba a ser atado, ¿no? Iba a ser encarcelado en Jerusalén. Y bueno, y él dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por Cristo. Y bueno, era un trabajo. Y la Iglesia, a través de los tiempos, de las edades, el trabajo es como que se aminora, por así decirlo. En este tiempo se hace un trabajo evangelístico, como si fuese una propuesta de compra, una propuesta de bienestar para el otro, pero tiene que pagar un precio, por supuesto. Y se hace a través del celular, a través de tantas cosas que hay hoy. Y bueno, pero no se encara a la gente. No estamos frente a las almas y viendo su angustia, y viendo su sufrimiento, y viendo su padecimiento, sino que lo hacemos detrás del celular, en nuestro caso. Y yo creo que eso no tiene que ser así. Yo creo que tenemos que salir y hablar con la gente y hacerle saber a la gente cuánto Dios les ama, ¿no? Y cómo Dios demostró su amor a ellos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos que salir de la comodidad, porque la gracia no nos dio. Pensamos que la gracia nos puso un living, una pantalla no sé de cuántos pulgadas, y bueno, y ahí tenemos que estar. Pero la gracia no, la gracia nos comisionó a nosotros no predicar el Evangelio, como lo hacían los apóstoles. Y lógicamente el Evangelio verdadero, ¿no? Que contiene la verdad. Amén. Bueno, y entonces estaba pensando en estas cosas, porque debemos nosotros traerle gloria. Hablábamos hace un tiempo atrás, hablábamos de que el carácter celestial se forma a golpes, como los querubines que tenían que estar encima de la tapa del propiciatorio en el arca. Y la verdad que nuestro carácter celestial se forma a golpes. Y bueno, y además veíamos que esos ángeles, esos querubines, eran guardadores del antiguo pacto. Ellos guardaban el antiguo pacto. Y nosotros también somos formados, ¿no? A través de muchos golpes, somos a través del sufrimiento por la palabra, como lo fue Pablo, como lo fue Cristo, ¿no? Ellos fueron golpeados con el martillo y bueno, y ellos fueron guardadores ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con su propia vida. Jesús dando su vida, Pablo dando su vida, los primeros cristianos dando su vida. Pero hoy predicamos en los comedores de nuestras casas, ¿no? A través de una pantalla, que no está mal hacerlo. No digo que tenemos que salir de ahí y dejar eso, no, pero tenemos que ir a lo otro también. A la forma tradicional no se puede dejar. Y eso me hace acordar a las grandes culturas o a los pueblos que tienen culturas ancestrales,
que ellos siempre mantienen su cultura, su forma de educación, su forma de enseñanza y perduran. No permiten que el modernismo o el conocimiento, la ciencia cambie su origen, sino que mantienen su origen ellos y todavía persisten ahora. Y hoy ellos tienen definido, ellos por mantenerse desde el principio, entonces no están dubitativos qué vamos a hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer porque ya otros lo hicieron antes, ¿no? Tampoco lo quieren modernizar ni simplemente mantienen lo que fue desde el principio. Y así nosotros debemos de mantener la manera, la forma en cómo se debe predicar el Evangelio. Entonces yo pensaba que allá en el 41-700 vamos a ir a la vida práctica, no tanto palabra, porque la palabra nosotros sabemos dónde nos llevó la palabra, ¿no? Que la palabra, el conocimiento no se puede negar. Nosotros tenemos que transmitir un conocimiento que hemos recibido por la palabra, porque nuestros ojos del entendimiento se han abierto, pero más que nada los ojos del entendimiento no se ha abierto para allá, sino para acá. Nosotros tenemos, por medio del entendimiento, por medio de los ojos de nuestro entendimiento, nosotros tenemos que entender lo que pasaba acá, dentro de nosotros. ¿Por qué no podíamos amar? ¿Por qué no podíamos perdonar? ¿Por qué no podíamos servir al Señor? ¿Por qué no podíamos rendirnos? Y entonces los ojos del entendimiento se abrieron. Pero ahora resulta que yo lo aplico allá, pero acá no. Y cuando no lo aplico en mí, el entendimiento que Dios me ha dado, entonces no sufro la transformación de vida y el hombre interior o la vida no llega a ser un hombre espiritual, sino que es un niño en Cristo, carnal, ¿no? Que siempre está ahí peleando, siempre está ahí en desacuerdo, siempre está ahí trayendo situaciones que no hacen a la edificación, sino que por el contrario hacen a la división. Entonces, tenemos que, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y vamos a ser 4 o 5 hermanos en la iglesia. Tenemos que ir mejorando toda esa cosa. Entonces, vamos a designar para el kilómetro 41-700 la predicación en la calle, por ahora. Se va a hacer eso. Tienen que salir un día a una determinada hora a la calle y predicar y repartir tratados como se hizo siempre. Encarar a la gente, acercarse a la gente que necesita esa palabra de Dios que nosotros tenemos anidada en nuestro corazón. Y bueno, hagámoslo, como dijo el hermano Antonio, y veamos el resultado. Veamos qué pasa con todo eso. Si da resultado, vamos a tener que mantenerlo. Yo creo que da resultado porque la gente necesita de lo que nosotros tenemos y abundantemente en nuestro corazón, la gente lo necesita y hoy más que nunca. Nosotros también acá en la central también vamos a hacer la misma tarea. ¿No? Vamos a salir a la calle y vamos a hablar con la gente sobre el amor de Dios, sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esa es la dirección que vamos a ir tomando para ver nuevos resultados en la iglesia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y yo quería participar con ustedes ahí en el libro de Lucas, capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Todas las enseñanzas, si ustedes tienen en cuenta todas las enseñanzas que se estuvieron dando, o las predicaciones que se estuvieron dando todo este tiempo, no tienen una dirección, que es la formación del cuerpo de Cristo en la iglesia local, ¿no? Acá está Jesús hablando con un hombre, ¿no? Ya le dije el capítulo, ¿no? Le dije el versículo. El 18-22. Este joven rico, no sé qué edad tendría, pero ya era un hombre. No, dice un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
¿vio? Ya era un hombre. Y acá dice el joven rico. Tal vez en otros pasajes, al Mateo o el Marco lo aclara. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, es muy importante, por ejemplo, en el 41.700, muy importante lo que se establece hoy. Lo que se establece hoy va a pasar 20 años, no 20, 30 años, y va a tener que mantenerse lo que se establece. Si nosotros edificamos una iglesia pesada, digamos, que no sirve al Señor, que no trabaja, que no hace el trabajo que hay que hacer, entonces eso van a pasar los años y va a seguir igual. Si se levanta una iglesia donde no se ora, donde no se ayuna, donde no se vive por fe, donde no se lleva al hombre a sufrir la transformación interior, donde no se lleva a los hermanos a obedecer la palabra de Dios, eso va a pasar los años y va a pasar. Yo me acuerdo acá cuando empezamos con la fe nosotros, con la gracia, el libro de Romanos. Pero después, pasando el tiempo, pasó no sé cuántos años, pasó como 4 años, yo descubrí el libro de Primera de Corintios. Y bueno, y a través del hermano Copley, por supuesto, ¿no? Y me encantó. Y digo, lo voy a transmitir a los hermanos en la iglesia. Voy a transmitir eso. Y empecé a predicar sobre el cuerpo de Cristo. Y bueno, y lógicamente que ahí había demandas, ¿no? Donde la palabra de Dios dice que están los dones y están los ministerios y están el poder de Dios para hacer prodigios y milagros, todo en el cuerpo de Cristo. Y empecé a hablar sobre el libro de Primera de Corintios y ahí empezaron la discusión entre los hermanos, ¿no? El desacuerdo entre los hermanos. Hablábamos sobre usar el velo en aquel tiempo, me acuerdo. Y bueno, y otros temas que no trajo bendición a la iglesia, sino que trajo problemas, ¿no? Y yo por mucho tiempo pensé que el problema era yo, que yo era el problema, pero yo lo que estaba hablando era la palabra de Dios, ¿no? Y hicimos una reunión para poder clarificar algunas cosas, y quería poner orden yo en la iglesia. Entonces, bueno, le dijimos, el hermano José va a ser, no sé, me acuerdo si iba a dirigir los cultos o iba a ser el portero, no me acuerdo de lo que era el hermano José. Y otro hermano César, creo que iba a dirigir los cultos y no sé qué otras cosas. Y ese orden no lo aceptaron los hermanos, se levantaron, ¿no? Los hermanos no estando de acuerdo. Pero, claro, era una iglesia niña. Es como que nuestros hijos no entienden las direcciones que nosotros damos, que los padres dan. No entienden eso. Y entonces se levantan en contra de los padres y no quieren hacer lo que los padres, pero ellos no entienden que el padre tiene conocimiento, que el padre tiene mayor experiencia, mayor comprensión de las cosas y por eso está dando la dirección que está dando. El niño no sabe cómo va a terminar todo eso, pero el padre ya lo ve terminado. Si siguen la dirección que él da, está todo terminado, va a salir todo perfectamente porque él sabe cómo hacerlo. Bueno, en la iglesia es igual. Pero así como en las casas los hijos no obedecen a los padres, así en la iglesia los hermanos no obedecen a los pastores, por ejemplo. ¿No? Los hermanos niños estoy hablando, los hermanos carnales, no obedecen a los pastores. Cree que obedecer a los pastores no sé, es algo de demasiada petición, ¿no? Pero no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Padre sin titubear nada. Y la palabra de Dios habla de obedecer a los pastores. Obedeced a vuestros pastores, ¿no? Que os hablaron la palabra de Dios. Entonces, lo que se establece al principio, eso va a perdurar en el tiempo. Y fíjese que estoy hablando hace
casi 30 años atrás. 30 años atrás. Y la palabra, como dice la palabra misma, la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Aquel que la prueba, aquel que la recibe con amor y espíritu de mansedumbre, va a experimentar una transformación y un cambio en su vida maravilloso. Va a empezar a disfrutar una vida con el Señor, con la comunión con el Señor y con los hermanos sin ningún problema. Pero el problema es cuando los hermanos no reciben la palabra, cuando la iglesia no recibe la palabra mirando el vaso del pastor o del hermano que habla la palabra, ignorando que también tiene el mismo vaso o la misma composición. El pastor es un hombre que va como todos ustedes, va haciendo conforme él cree que Dios lo guía. No tiene que tener un desinterés por las cosas que no son espirituales y tiene que abrazar las cosas espirituales para que los hermanos puedan alcanzar a manifestar el hombre espiritual. Bueno, y todas esas cosas. Pensando en estas cosas estaba yo, ¿no? Y entonces digo, no, tenemos que trabajar tenemos que hacerlo ordenadamente y se tiene que seguir una dirección. Se tiene que seguir una dirección. Cada grupo no se puede manifestar como quieren, sino que hay que seguir una dirección. Bueno, y la dirección la da la iglesia. Me gustaría que esté formado el ministerio. Yo creo en el ministerio en la iglesia. Creo que tiene que haber bueno, el apóstol ya lo tenemos, que es Pablo, es un profeta. Tiene que haber profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tiene que haber. Y bueno, y ahí, lógicamente, se mira por la palabra cuál es lo mejor para poner a la práctica. Pero por ahora no tenemos ese ministerio, desgraciadamente, pero el Señor seguramente que nos va a dar en algún momento. Lo quise formar el año pasado, a fines del año pasado, pero no se dio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, acá viene un hombre y se le acerca a Jesús, ¿no? Y él estaba tan preocupado por la vida eterna, ¿no? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía un mal concepto de lo que era su herencia, porque la herencia que él tenía no era la vida eterna, sino era la muerte eterna y la condenación eterna. No, porque para heredar la vida eterna él tenía que cumplir la ley. No estaba bajo la ley en ese tiempo. Jesús le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno, solo Dios. Y los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Vio? Y ahí le mencionó algunos mandamientos el Señor. Porque estaban bajo la ley, por eso se lo mencionó. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo puede ser, no? Una persona que no tenía nuevo nacimiento, una persona que no vivía bajo la gracia, logró, ¿no?, guardar desde su juventud todos esos mandamientos. Y nosotros que estamos bajo la gracia, no permitimos que los mandamientos se manifiesten en nosotros. Bueno, y dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y Josué, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y ahí me quedé. Y aún te falta una cosa, le dije. Y ese es el problema. El problema es que a nosotros nos falta. Y siempre nos falta una cosita nomás. Una cosita que es pequeña, ¿no? Que no es una... Ahora Pablo a nosotros nos hace ver que es una pequeña cosa porque nosotros sabemos que lo único que tenemos que hacer es deshacernos de eso nada más. Eso que impide, ¿no? Es una cosa nada más que impide. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo y ver, ¿no? Pero la provisión ya fue hecha para deshacernos de aquello que impide, ¿no? No es que nosotros tenemos que trabajar duro para alcanzar eso, sino que eso es sencillo eso ya, ahora es la gracia. Una cosa te falta, le dice el Señor, ¿no? Una cosa, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes.
Entonces yo ponía a pensar, vender todo lo que tiene una persona, ¿no? Es deshacerse a través de un precio. Vender todo lo que uno tiene es deshacerse a través de un precio. Y bueno, quiere decir que eso que falta, que impide, ¿no? Hay que deshacerse, pero eso tiene un precio. Ahora Pablo nos lleva a nosotros. ¿Cuál es el precio? Y la fe. Creer nada más. Este hombre vivía bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impide en mi vida? En mí, yo me analizo yo. ¿Qué es lo que impide que yo haga bien mi trabajo, ¿no? Conforme a que el Señor me ha honrado en un ministerio y bueno, y veo que ese ministerio no lo estoy cumpliendo debidamente, ¿no? Entonces yo tengo que examinarme a mí mismo. Y entonces tengo que ver que hay una cosa que impide. ¿Qué es lo que impide? Bueno, aquello que impide, yo ahora me puedo despojar. Pero estas cosas nosotros ya las vimos en Romanos, porque Pablo nos hizo ver en Romanos. Nosotros contamos todo el hombre viejo crucificado, muerto y sepultado. Y nos deshicimos en la cruz del Calvario del hombre viejo. Pero entonces, ¿qué impide? Si el hombre viejo murió, ¿no? Si el cuerpo del pecado fue destruido, entonces, ¿qué es lo que impide? Bueno, ahora sabemos que en este tiempo donde Dios está trabajando es nuestra alma. Nuestra alma es el asiento de nuestras emociones, en nuestras intenciones y nuestros deseos. Ahora yo estaba escuchando a unos científicos esta semana donde decía que había sido que tenemos dos mentes nosotros, ¿no? Según dicen ellos, vamos a hablar de lo que ellos dicen, que una es la mente que nosotros tenemos acá en la cabeza y otra es la mente que tiene el corazón. Dice que el corazón tiene su propia manera de procesarse. El corazón crea una mente y piensa, ¿no? El corazón piensa por sí mismo. Y entonces dice, según los científicos, hay que buscarlo. Y entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice. Bueno, de vuestras... en vuestros cuerpos. Pero también habla del corazón, que del corazón salen los buenos pensamientos, salen las guerras, salen las malas palabras, salen todo eso, ¿sabe? Porque el corazón es independiente a la cabeza, el corazón, porque tiene una mente propia, ¿vio? Por eso dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida, del corazón. Eso yo estaba escuchando esta semana y me quedaba maravillado. No lo sé explicar porque no soy científico. Entonces, ahora, aquello que falta para... Él quería la vida eterna, este hombre. No, nosotros no queremos la vida eterna. Nosotros queremos servir al Señor con integridad de corazón, con una integridad de corazón. No, pero el corazón genera pensamientos y sentimientos contrarios, ¿no? Seguramente llevados por las concupiscencias de la carne, ¿no? Por eso cuando alguien nos hace algo, nos dice una palabra hiriente, nos duele el pecho, nos duele el corazón, por ejemplo, o cuando nos hacen un desaire. Entonces, pero dice la palabra, no dice que el otro guarde tu corazón, dice guarda tu corazón porque él emana la vida. Uno tiene que guardar su corazón, no permitiendo en el corazón de uno pensamientos, sentimientos que no son respondidos, o si no, atenuarlos, no con la compasión, porque decimos, bueno, el hermano o la hermana tuvo estas palabras para conmigo, tuvo este trato para conmigo, bueno, seguramente el Señor le va a hacer entender. Y así atenuo el golpe que recibe mi corazón, lo atenuo con misericordia, con amor y con comprensión. Pero lo que estoy haciendo, amén de actuar bien con el hermano o de manifestarle la justicia de Cristo al hermano, estoy guardando mi corazón, porque si yo permito que ese pensamiento o ese sentimiento se vaya gigantando en mi corazón, y mi corazón se va a acelerar de una manera, ¿no? Y todo mi organismo
todo mi físico, mi cuerpo, va a funcionar aceleradamente. Y bueno, y cuando funciona aceleradamente vienen algunas complicaciones en las arterias, bueno, y todo. Yo no quiero dar clase de medicina porque estoy hablando cosas que ni siquiera yo entiendo, pero me supongo. Entonces, hay cosas que impiden en nuestra vida. Hay una sola cosa que impide en nuestra vida. Usted sabrá cuál es, yo sé cuál es la mía, ¿no? Entonces dice, vende todo eso. Vende todo lo que tienes. Todo, le dice todo, ¿no? Quiere decir que no se podía quedar con un centavo en el bolsillo este hombre, ¿no? No podía quedarse, tenía que venderlo todo para poder alcanzar la vida eterna. Porque lo que este hombre tenía era codicia, ¿no? Él amaba la vida que tenía, la riqueza que tenía, el dinero que tenía, todo. Él amaba todo eso. Seguramente que odiaría ser pobre, ¿no? Y relacionarse con gente pobre menos. Entonces él tenía que dejar todo eso y ahora tener otra aptitud, otro tipo de pensamiento, otro tipo de sentimiento. Pero una sola cosa le estaba impidiendo a él tener esos pensamientos hacia el otro, ese amor, esa misericordia, esa comprensión a una sola cosa, que era la codicia. ¿Vio? Y yo no estoy hablando de la codicia en sí, sino estoy hablando de que hay cosas en nosotros que no son muchas. Es una pequeña cosa, aunque lo que tenía este hombre era, no sé cuán rico sería, pero la cuestión de que eso que tenía impedía al hombre alcanzar la vida eterna, a este hombre. Pero ¿qué nos impide a nosotros ser buenos administradores de la gracia de Dios? Pero nosotros tenemos que administrar la gracia de Dios no como nosotros pensamos, sino como está escrito en la palabra de Dios. No pensando que la vida va a ser fácil. Voy a administrar la gracia de Dios hablando con, ¿cómo se dice? Que yo siempre me olvido esa palabra, con lisonja. Voy a administrar la gracia. No, tenemos que administrar la gracia de Dios con la verdad. Primeramente la administro acá, la administro en mi propia vida. Y bueno, y eso me va a traer sufrimiento, como le trajo sufrimiento a los que fueron antes que nosotros y dieron su vida por Cristo. Negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a sí mismo es algo muy doloroso, es muy sufriente negarse a sí mismo. Pero cuando nosotros miramos al Señor Jesús, ¿no? Y vemos que no hemos sufrido hasta la sangre, ¿no? El hermano Spring estaba hablando en esta semana, creo que estaba hablando sobre la llaga, ¿no? Cómo él sufrió. Imagínense, nosotros no fuimos sanados por sus llagas en plural, sino por su llaga en singular. ¿Vio? Todo su cuerpo era una llaga, una sola llaga. Y nosotros no sufrimos de tal manera, no derramamos sangre de tal manera nosotros. ¿Vio? Pero sin embargo hay una cosa que impide. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que obedecer la palabra, porque Jesús ahí estuvo en el Getsemaní queriendo no obedecerla, queriendo zafarse de eso. No, pero digo, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y creo que fue fortalecido en ese lugar, en el lugar de prensa de aceite, ¿no? El Getsemaní él fue fortalecido porque él fue a Dios a buscar esa fortaleza y después pudo enfrentar la cruz y todo lo demás. Entonces él, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico, había sido que era muy rico este hombre. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen mucha riqueza. ¿Y cuál es la riqueza que nosotros tenemos? La riqueza que nosotros tenemos es el yo, ¿no? La vida del alma, el yo, esa es la riqueza más grande, pero tenemos que deshacernos de eso. Y entonces Pablo ahí en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. Hasta que no entendamos eso, hasta que no busquemos entender por el Espíritu y por la oración, que ya no es yo, si seguimos con la misma actitud que tenemos hasta ahora, de acá a 10 años vamos a encontrarnos en el mismo lugar. Por más que deseemos y anhelemos, ¿no? Ir más adelante, no lo vamos a lograr, ¿no?
tenemos que hacerlo parejo. Cada uno debemos de examinarnos qué es lo que impide para que el Señor logre lo que quiere lograr, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa, les será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vio? Si 2 de vosotros. Y yo quisiera saber cuánto de nosotros quiere verdaderamente edificar la iglesia en este lugar. Cuánto de los que están en el 41.700 quieren edificar la iglesia allá en aquel lugar. Pero no estamos hablando de una casa. No estamos hablando de un salón. Estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con la vida de Cristo y con el Espíritu de Cristo y con la palabra de Cristo. Pero ¿y eso cuánto me va a costar? Y bueno, el tirante sale, no sé, póngale 3.000 pesos cada uno, o 30.000 pesos cada uno. Bueno, esto va a salir mucho más caro, ¿no? Pero el precio lo pagó el Señor. El precio para mi edificación lo pagó el Señor. Yo solamente tengo que decir amén, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, qué importante que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos edificando? ¿Vamos a ir detrás de un salón o vamos a ir detrás del cuerpo de Cristo? Bueno, tenemos que... Eso no impide que hagamos un salón algún día. Yo recuerdo cuando empecé acá, teníamos una piscita en el fondo. Y bueno, el primer hermano que vino fue el hermano Moisés con su esposa. Le hablé de la gracia a la mañana y a la tarde estaba con su familia acá para el culto. Y venía de allá del 32. ¿Y qué hace Moisés acá? Y me dice, vos me hablaste de la gracia, que soy salvo, que tengo vida eterna y ahora yo no sé a dónde ir a congregarme porque todo el mundo me condena, me vengo acá. Y bueno, y después siguieron viniendo, los hermanos así aparecían. Tuvimos que hacer teníamos un saloncito ahí que vendíamos verdura y todo eso, y enseguida saqué la verdulería, no lo pensé 2 veces. Y pusimos la iglesia allá, y después vino el hermano César, el hermano Juan Ferreira, el hermano Emilio Velastiquí, el hermano... Bueno, empezaron a venir muchos hermanos, ¿no? Y después dije, no, tengo que hacer una iglesia más grande, y hice el salón acá, con los hermanos. Bueno, pero claro, la iglesia no se formaba. Lo que se formaba fue la estructura. Ese fue el asunto. Y claro, porque nosotros veníamos todavía con la mente de galista todavía, que la iglesia era la estructura. Claro. Y entonces, si nosotros no nos sacamos de encima el yo, que es lo que impide, la iglesia no se va a formar. Porque el yo es mío. Es algo que yo... es lo más valioso que yo tengo, el yo, mi alma, ¿no? Yo tengo que deshacerme de mi alma, de la vida de mi alma. El Señor la tiene que deshacer, ¿no? Y dejar que ahora Cristo viva en mi alma. Pero realmente, hermano, y si esto no se hace una realidad en nosotros, hermano, vamos a estar así. Por eso yo quiero desafiarlos a ustedes en cierta forma, ¿no? Y desafiarnos a nosotros acá en este lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a predicar la palabra de Dios buscando formar el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Vamos a salir a predicar, si es necesario, puerta por puerta. Vamos a ir a los hospitales, donde la gente necesita. Vamos realmente a tener vida práctica, ¿no? Vida de iglesia. No vamos a ir a los lugares donde la gente está sufriendo, y yo pensaba en esta semana, yo digo, ¿cómo podía hacer para hacer una olla popular para poder ayudar a la gente en este tiempo que seguramente que hay gente que no come? ¿Vio? Pues no podemos hacer eso, porque la verdad que para eso tendríamos que tener recursos del Estado y todo eso, y el Estado ausente. Pero podemos darle el alimento espiritual, podemos nutrirlo de la palabra, hacerle saber, más a esta juventud que está completamente perdida, hacerle saber que Jesús le ama, ¿no? Pero sobre todo nosotros tenemos que amarnos entre nosotros, hacerle la vida fácil a la hermana, al hermano, ¿no? Negándome, hay que negarse. Yo eso lo he sufrido literalmente en mi matrimonio, ¿no? En mi matrimonio, para que el matrimonio resulte, una de las partes va a tener que negarse.
¿Cuál de la parte se niega en el matrimonio? La más crecida. La más crecida se calla, soporta. Todo en beneficio de mantener esa relación. Se calla, soporta y a veces se deja dirigir. Pero no perdió su hombría, sino que está manifestando la sabiduría que la vida le dio, ¿no? La experiencia. No está diciendo que esté más fuerte, porque muchas veces le dicen a un hombre, vos sos un gobernado, pero no es eso. No está entendiendo el matrimonio el que dice una cosa así. No es que está siendo gobernado, simplemente está manifestando un conocimiento, un entendimiento de lo que es el matrimonio, entonces se niega. No entrega su lugar, no debe entregar su lugar el hombre es hombre, no debe entregar su lugar, pero con sabiduría debe sostener el matrimonio, así como la mujer. Bueno, así también nosotros con sabiduría, con inteligencia, nosotros tenemos que sostener la iglesia, ¿no? Tenemos que sostenernos los unos a los otros. No sé, yo veo que el hermano, es difícil ella, yo tengo que bajar la cabeza y soportarle. Pero dice, soportados los unos a los otros en amor. Gracias le damos al Señor. Estas cosas estuve meditando en esta semana, ¿no? Entonces vamos a empezar con la predicación en la calle una vez por semana y eso no lo tenemos que abandonar. Lo que se comenzó al principio se tiene que seguir. Estoy meditando también en establecer reuniones de oración, pero no estoy muy convencido de eso. ¿Vio? Yo creo que no estaría mal enseñar a los hermanos nuevos que van llegando a que hay que orar. ¿Vio? Porque es una buena práctica eso. Porque si no les enseñamos a orar, van a pasar los años y no van a orar. Bueno, uno le dice, bueno, pero vio que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿no? ¿Y qué le enseñó el Señor? No, el Padre Nuestro. Le enseñó el Padre Nuestro. Le dijo, oraréis así, dice. Y entonces les enseñó. Y yo creo que eso también está relacionado a la vida práctica de la iglesia. Enseñar a los hermanos que vienen a orar, a hablar con Dios, a conversar con Dios. Porque hay muchos tipos de oraciones. Nosotros vemos que se puede orar sentado, acostado, de rodillas, parado. Se puede, pero la oración hay que enseñarla. Y eso la tengo que aplicar yo primeramente en mi vida. Y eso es personal, ¿no? Todas esas cosas, hermano. Doy gracias al Señor por esta palabra un poco desordenada. Quería tocar muchos versículos bíblicos, pero digo, mejor lo trato así para que sea entendible. El Señor les bendiga, hermano. Amén, amado. Damos gracias al Señor por su palabra. Y bueno, el Señor nos guíe y nos acompaña, ¿no? Porque el Señor Él edifica la casa, dice. Él edifica. Nosotros somos colaboradores de Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Saludamos a los hermanos que estuvieron en conexión con nosotros. Y bueno, después pueden verlo en la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que se suscriban y que puedan compartir la palabra, para que la palabra corra y sea glorificada, hermano. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es como aquel espejo, Señor, que nos hace ver, Señor, nos hace ver aquella pequeña cosa que hay en nosotros, Señor, que está impidiendo, Señor. Ahora vemos, Señor, que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si en alguna manera, Señor, eso que está en nosotros estuvo dificultando, Señor, durante mucho tiempo, Señor, la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, la edificación de los hermanos. Ayúdanos, Señor. Quita todas esas cosas, Señor, aunque sabemos que tú has provisto, Señor, aquel lugar para que nosotros nos despojemos, Señor. Señor, ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo aquello que impide, Señor, a la edificación, todo aquello que impide a nuestro crecimiento, Señor, en cuanto a esta vida, Señor,
para que tu nombre sea glorificado. Ese es el fin, Señor, de la edificación del cuerpo de Cristo. Que tú puedas ser glorificado, Señor, que tú puedas ser honrado, Señor. Bendice a los hermanos, bendícenos, Señor, de regreso a nuestro hogar, pero también quédate en este lugar, Señor, con tu siervo, con su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén.